¡Feliz sábado! ¿Cómo están todos? A ver, mientras me ponen las diapositivas, la vez pasada habíamos quedado en el último capítulo, en el último versículo del capítulo 12. Y yo les dije que era uno de los versículos de Apocalipsis más importantes de todos. De hecho, yo me atrevería a decir que el más importante de todos. Y es que verán, nos indica, nos señala, nos dice cuál es el pueblo del fin con exactitud. Si ustedes se van a las iglesias, que ya las estudiamos, sí, está el mensaje de la Odisea que nos aproxima más o menos a cuál iglesia buscar. Pero en ese versículo exacto nos dice que son los que guardan los mandamientos de Dios, que son los que tienen el testimonio de Jesús y que reciben, digamos que una cadena de descendencia desde la primera iglesia. Y yo se los mostré. Ese pueblo del que está hablando no puede ser un pueblo como el metodista, el luterano, los católicos, los presbiterianos, los testigos de Jehová, porque tenía que seguir una secuencia lineal desde los apóstoles, luego pasando a las personas que predicaron en la Edad Media, luego pasando a luego los protestantes que huyeron con precisión a Estados Unidos, y luego en Estados Unidos una iglesia que se formara ahí donde se guardaran los 10 mandamientos. La única iglesia que encaja con esa descripción es en la que estamos en este momento. Entonces, habiendo dicho eso, les hablé acerca del testimonio de Jesús, que el versículo dice, tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Cuando hablamos del testimonio de Jesús, nos estamos refiriendo no solo a la Biblia, no solo a lo que compete toda la Biblia y cómo se enseña correctamente, porque todos usan la Biblia, pero no todos la usan correctamente, sino también a lo que se llama espíritu de la profecía. Y dejamos en claro un hecho muy importante que quiero que todos recuerden para el resto de sus vidas. Un profeta no es el que dice el futuro. Eso no es un profeta. O sea, a uno se nos graba eso en la cabeza porque tenemos enseñanzas griegas de los adivinos, de los profetas que existían en esa época, que era gente que le decía, mira, hoy usted se va a morir porque lo va a atropellar un carro. Y se cumplía. Entonces, profeta. No. Un profeta, según la definición bíblica, es el que señala lo que es bueno y lo que es malo para guiar al pueblo. Dice que sin profecía el pueblo se dispersa. Entonces, es el que dice, esto es bueno, esto es malo. No tiene nada que ver con predecir el futuro. Pero sí, por lo general, el profeta de Dios también hace profecías acerca de cosas que van a suceder. Pero ahora vamos a hablar, y quedamos aquí en esta parte, acerca de esta señora. Esa señora es considerada por la iglesia adventista del séptimo día, y lo digo así porque viene en sus doctrinas y es una muy mala persona, pero ya, hasta ahí. Entonces hoy vamos a ver esto. Esto se llama La Mentira White, The Lie White. Fue un libro escrito por Walter T. Rea. Él era un ex pastor adventista. ¿Y por qué les traigo este libro? Porque este libro engloba más que nada los ataques más grandes que se hacen contra esta señora, contra Elena G. de White. Él era un pastor adventista que un día, él creía en los espíritus de profecía, creía en Elena de White como profeta, todo normal como cualquier pastor. Se puso a hacer un estudio de investigación acerca de los escritos de la hermana White y llegó a la conclusión de que la hermana White había hecho un montón de plagio de otros libros de su época, que había robado cosas de otros autores, las había puesto en sus libros y así es como producía sus propios libros. Entonces le llegó con eso a la organización y la organización le dijo, nah, no vamos a publicar este libro. Entonces él se fue por aparte, publicó en la editorial y de hecho este es un recorte que yo hice de Amazon. Ustedes pueden comprar el libro, de hecho ni siquiera tienen que comprarlo, está a cero. Ustedes pueden descargar la versión Kindle PDF para el celular y leerla toda gratis, está a cero, a $0. Entonces es muy accesible y existe mucha confusión acerca de esto. ¿Por qué? La clase pasada les dije que el mayor problema que hay acerca de la hermana G. de White es la desinformación. La gente no la lee. Si usted no lee a alguien, usted no puede declarar si está diciendo algo bueno o malo. Yo puedo decir que el Corán tiene cosas raras porque yo me leí el Corán. Yo puedo decir que la Biblia de Satanás, no los mando a leer nada de eso, pero que la Biblia de Satanás tiene cosas bien raras y bien malas porque yo me la leí. Pero una persona externa fuera no puede objetar acerca de algo que no ha leído previamente. ¿Por qué es que existe tanta objeción? Por esto, sacan pequeñas partes de ese libro o de otras teorías acerca de la hermana White y las publican como si fueran hechos absolutamente ciertos. Eso es lo mismo que cuando yo les pregunto a ustedes, ¿la Tierra es redonda? Y todos me van a decir, sí, ¿lo pueden comprobar? ¿Alguno aquí presente?
de alguna forma, física, o no sé, ha viajado al espacio y la ha visto desde lejos. No, no pueden. Entonces, ¿cómo saben que es cierta? Lo creen por fe. Ok, pasa lo mismo. No digo que la Tierra no sea circular, la Tierra es circular, pero en el caso de esto, ellos lo creen por fe. Ella entonces fue mala. Vamos a ver lo de plagio. ¿A qué se refiere esta persona con que la hermana White cometió plagio? Vean, existen dos cosas distintas. Una cosa es plagio, otra cosa es préstamo literario. Y en la época de la hermana White las cosas no eran como en la actualidad. Actualmente, yo que estudié en una universidad les digo que para poder hacer un escrito, si yo quiero coger un escrito del hermano Fernando, yo tengo que poner con exactitud lo que escribió el hermano Fernando, entre comillas el nombre de él, el libro de donde lo saqué o el texto de donde lo saqué, el año de publicación, cerrar comillas y después ponerlo en referencias. Así se hace en la actualidad. Pero en la época de ella no se hacía así. En la época de ella era muy común el parafraseo. Entonces se le dice a ella que robó o plagió libros, bueno, en realidad de varios, de historias del profeta Pablo, escrito por Cowley y también por Halley, y también de otros textos literarios de la historia, de historiadores, para cuando escribió El conflicto de los siglos. Lo que ella hizo fue parafrasear. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Yo no me voy a meter mucho en, uy, este fue el texto y de aquí lo sacó y esto fue por lo que no es así, porque tardaría toda la vida. Ella escribió, ella escribió 50,000 páginas. De esas 50,000 páginas, si acaso 100 son parafraseadas. Eso no se puede terminar como plagio. Y de hecho se llevó frente a un abogado y también se le consultó a los que reciben los títulos de estos libros, de los herederos de estos libros, si pueden presentar una demanda o algo por el estilo. Y ellos abiertamente dijeron, no, y no tenemos pensado hacer algo como esto porque esto no es plagio. Plagio es cuando usted roba ideas literarias. Por ejemplo, el hermano Fernando dijo, Cristo es como bueno, no, para ponerlo un poco más exacto, él hace un libro acerca de cómo conducir correctamente y cómo hacer ebanistería correctamente. Y yo agarro ese libro, exacto, como él lo tiene, lo copio y pongo mi nombre. Eso es plagio. Pero si yo agarro una idea que él hizo acerca de cómo trabajar la madera y la digo en mis palabras, eso no es plagio. Pero ahora aquí viene la pregunta, porque esto no solamente es algo legal, es algo espiritual. ¿Es válido que un profeta parafrasee a una persona que no es profeta o una persona del mundo o quien fuera para utilizarlo en sus propios escritos? Porque aquí estamos hablando de Dios. Dios es el que inspira a esta profeta para escribir. Entonces, ¿para qué Dios tiene que decirle, vaya y coja de este texto? ¿Para qué? Aquí es donde viene lo importante. Sí, porque Dios no es como las demás religiones lo enseñan. En las otras religiones, por ejemplo, en el Corán había algo que se llama dictado. Todo el Corán es dictado. Entonces, Mahoma, o mejor dicho, el que le escribió a Mahoma, porque Mahoma no escribió nada, Mahoma le decía y él iba escribiendo con punto y coma lo que él iba diciendo, porque era revelado a Mahoma exacto y preciso. Entonces, con punto y coma cada cosa que iba diciendo. No tenía nada que ver Mahoma, todo venía de Alá. O hay otras que se llaman escritura automática, como por ejemplo cuando escribía Pretona Blavatsky, de la que ya hablamos acerca de teosofía y espiritismo y todo eso. Ella simplemente agarraba y hacía y se perdía en el viaje y la mano sola empezaba a escribir. Eso es escritura automática. Alguien la posesionaba y ella escribía. Con los profetas no pasa eso. Dios a un profeta le muestra una visión, lo agarra y se lo lleva. Llega al cielo, ve todo, regresa y Dios le dice, escribe. Él se tiene que inspirar con sus palabras, con sus conocimientos, como él puede describir las cosas. Una persona de la época actual, si viera un microbio, lo describiría como una persona del siglo II, describiría un microbio si lo llega a ver, ¿cierto o no? Nosotros hablaríamos de microbios, bacterias y demás. Ella no, ella va a hablar de bichitos. ¿Sí me entienden la idea? Dios no hace esa clase de cosas, pero aún así, ¿existe plagio en la Biblia? Sí. Pongan atención, sí y no, según como ellos lo definen, sí. Por ejemplo, este relato, el que está ahí, es un relato babilónico, se llama el relato de Gilgamesh. En el relato de Gilgamesh se habla acerca de un diluvio que mató a todo el mundo excepto a 2 personas que estaban metidas en el barco, y este relato se repite en otras 88 religiones distintas antiguas. Cualquiera podría decir que Moisés
se copió el texto del relato de Gilgamesh acerca de un diluvio. De hecho, el Salmo 103, escrito por Moisés, es prácticamente idéntico a un himno que se llama el himno de Atón, escrito por un faraón que más o menos andaban en la misma época con Moisés. Entonces cualquiera podría decir que o Moisés plagió a Atón o Atón plagió a Moisés. ¿Sí me entienden? Les voy a poner otro ejemplo. Tenemos el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí o no? Los 4 evangelios, ¿ustedes creen que Jesús en toda su vida, en 3 años y medio de predicación, los únicos milagros que llegó a hacer son los que vienen exactamente ahí escritos? Que no hubo ningún otro leproso, que no hubo ningún otro ciego, que no hubo más. ¿Cómo es que alguien escribe con exactitud, con punto y coma, cada uno de los mismos milagros? Está bien, cada uno visto de forma distinta, en sus propias palabras, pero se tuvieron que poner de acuerdo mínimo. Y no se pusieron de acuerdo. El texto ya estaba escrito y ellos utilizaron esa información. El mismo Lucas dice que él reunió la información y la utilizó para escribir su libro, ¿sí o no? Su evangelio. No, tomar prestado información de otros no está mal, porque en palabras de la misma Ellen de White, acerca de un asistente que ella tenía, la asistente estaba demandando que mucho, porque en cierta etapa de su vida Elena de White no era muy estudiada, ella no estudió, no tuvo gran auge académico. Entonces le pedía a un asistente que le ayudara a escribir algunas cosas, igual que el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no fue escrito de la mano de Juan. Juan recibió asistencia de un griego, por eso es que el escrito es diferente del evangelio de Juan a el escrito de Apocalipsis, pero aún así. Entonces esta muchacha demandaba que se le reconociera lo que ella estaba haciendo. Y la hermana White, sí, claro, se le reconoce que me ayude, pero lo que está escrito ahí no es suyo y no es mío. Porque en visión que ella tuvo, si usted recoge del árbol una fruta y la come o la usa, y otro recoge de la fruta y demanda que esa fruta es suya, decía ella, no está bien, porque la fruta es del árbol. Dios nos da de nosotros de ese árbol. Dios es el árbol, le dio a usted la información. La hermana White simplemente utilizó lo que ya le había dado a otros y en sus palabras y aumentándolo. ¿Sí me entienden? Entonces no hubo absolutamente ningún tipo de plagio, no es demostrable. Y cada vez que le digan eso a usted, la hermana White plagió, han habido siglos de historia. Han habido siglos de historia acerca de cómo la hermana White no plagió. Y si la hermana White plagió, entonces Moisés plagió, David plagió, Pablo plagió, todo el Pentateuco escrito por Moisés es parte plagio. De hecho, podríamos decir que la ley, los 10 mandamientos, es perfectamente un plagio o una copia parecida a una ley que existió en Babilonia anterior de un rey muy famoso de allá. Entonces, más allá de eso, vamos a ver algunas pequeñas notas que dejan ir y que vienen en este libro y que la gente siempre utiliza acerca de la hermana White. Pocas, porque hay muchas. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo creo que la hermana White es profeta. Y hay un hecho que me confirma eso más que ningún otro. Cuando un profeta está vivo, nadie le hace caso. Nadie lo quiere, todo el mundo lo repudia, le va la vida como una peste. Pero apenas se muere, todo el mundo lo quiere. Dice Jesús que mataban a los profetas, pero erigían sus tumbas. Bueno, pues más o menos es lo que le pasaba a la hermana White, pero vamos a ver algunas acusaciones que se hacían acerca de ella. Se decía de la hermana White y se dice todavía ahora, si ustedes se meten en internet, en Google y escriben, la hermana G de White era racista, y le van a salir un montón de links que le van a decir, sí, ella era racista. Ella creía que los hombres de color, la gente negra, eran mitad animales. Y se basan en este texto. Se los voy a leer, porque la mayoría no alcanza a leer desde aquí. No sé si alguno alcanza a leer, pero se lo voy a leer igual. Dice, esto viene en Spiritual Gifts, volumen 3, página 64. Pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen del amalgamiento de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Entonces, ¿qué dicen ellos?
Ahí lo que ella está diciendo es que los antediluvianos de alguna forma hicieron que un humano se mezclara con un animal y salieron gente negra. Eso es lo que ellos creen que ella dijo ahí. Ya no está diciendo eso ahí. Cualquiera que estudie el repaso de la hermana White van a ver que ella era abolicionista, que ocultó gente negra en su casa, que ayudó a gente negra durante la esclavitud, que siempre predicó acerca de que la esclavitud estaba mal. Hay fotos de ella con gente de color en esa época, que esa época era bastante mala para eso, eran bien racistas. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando habla de amalgamiento, eso también viene en la Biblia. Si ustedes buscan en sus Biblias en el Génesis, van a encontrar que hay una parte en preciso que dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. ¿Lo han leído alguna vez? Es esos textos difíciles de la Biblia que todo el mundo dice, ¿y aquí qué onda? ¿Qué pasó? Vinieron ángeles. No, déjenme explicarles. El pecado es degenerativo. El pecado cada vez te hace peor, te hace más débil, te hace más tonto, te hace más chiquito, te hace menos en todo sentido. No solamente la degeneración como pecado, sino también las consecuencias que trae el estar degenerado de pecado. Si usted es muy pecaminoso, no va a tener buenas prácticas alimenticias, no va a tener buenas prácticas de salud, no va a tener buenas prácticas de estudio, no va, ¿me entienden? Ok, los hijos de Dios, cuando la Biblia dice hijos de Dios, nunca se refiere a ángeles, siempre se refiere a literal los que estamos aquí, hijos de Dios que sirven a Dios, personas santas que se congregan o que intentan servir a Dios. Esos son hijos de Dios, los descendientes de Adán, Set y de ahí en línea Enoc, Matusalén, Noé, etc. Los hijos de los hombres, siempre que se refiere a la Biblia, son los pecadores, las personas que andan en degeneración. Y a los hijos de Dios, y digo hijos porque son más que nada los hombres, les encantan las hijas de los hombres. Ustedes lo van a ver en los relatos acerca de Israel, que llegaban las moabitas y todos los israelitas se derretían. Esta unión provocó que nacieran esos gigantes. ¿Por qué? Sí, porque si eran hijos de Dios, ellos estaban menos degenerados, estaban más fuertes, más inteligentes, más altos, más grandotes, más de todo. Los otros estaban más degenerados, más feos. De la unión de uno fuerte con uno débil, sí, pues va a salir uno medio. Esos son los gigantes de los que habla. Esa es la unión de la que ella está hablando ahí. Amalgamiento, esa palabra amalgamiento no solo significa agarrar dos y reproducirlos entre el mismo, representa una mezcla espiritual. En la época de ella eso significaba, y hay que entender las cosas como en la época de ella. Aquí lo que está diciendo es que amalgaron hombres por un lado y bestias por el otro lado. Y bestias lo tenemos hasta en la actualidad, a cada rato. O sea, la mula por algo es infértil. El amalgamiento de animales y el amalgamiento de personas por aparte. Ella nunca se refirió en ninguna parte, y lo pueden ver aquí en este texto, a que la gente de color sea mitad mono o sea mitad algún otro animal. Nunca se refirió a algo como eso. Pero la gente utiliza estos textos de forma viciosa o corrupta para desacreditarla. Vamos a ver otro. Falsas profecías. Les voy a tocar las que usan más, porque son como 20 las que usan más. O sea, esta señora escribió 64 libros, escribió 50,000 páginas, y de esas 50,000 páginas lo que tienen son 10 profecías, a las cuales decirle, uy, mira, aquí está, vea, lo hizo mal. Ella es racista, ella profetizó mal. La Biblia me dice que si el profeta dijese algo y esto no se cumpliese, el tal es mentiroso, ¿de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en esa parte. Vamos a ver. Ella dice en Primeros Testimonios, la página 131 a la 132, escrita en 1856, se me mostró, estaba en una conferencia en ese momento, se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel, no ella, dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Lo que me está diciendo ahí es que ella vio en 1856 a un grupo de personas, y ese grupo de personas, unos iban a morir, pero otros iban a ser trasladados al cielo después de las 7 plagas. ¿De acuerdo? Eso me está diciendo ahí el texto. Podemos estar de acuerdo todos aquí presentes de que las 7 plagas no han pasado, y también que nadie ha sido trasladado al cielo, que sepamos. Ni anda vivo por ahí alguna persona de más de 100 años, de 200 años. Entonces, ¿a qué se refería esto? Bueno,
dos cosas importantes. La primera es que todas las profecías dadas por Dios no son punto y nada más, son condicionales. Por ponerles un ejemplo, Dios agarra a Saúl, lo pone como rey y le da una serie de profecías acerca de él. Dios toma a Aarón y le da una serie de profecías o de promesas acerca de su descendencia. En ninguno de los dos casos, uno dejó de ser rey y el otro, su descendencia, no siguió con el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón fue arrebatado por culpa de los dos chicos que hacían cosas muy malas en el testimonio, que fue el sacerdote de aquella época en tiempo de Samuel. Las profecías son condicionales. Si Dios promete salvar a una persona, pero esa persona después peca, pues game over, ni modo. Pero vamos a estudiarlo en base a la misma Biblia, porque estas quejas son más que nada de parte de personas cristianas. Vamos a ver. Esto viene en Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, os aseguro, está hablando Jesús ahí. Jesús es el que está hablando y le está hablando a los apóstoles. También les dijo, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios que viene con poder. Cualquier apóstol le puede decir a Jesús que lo engañó, porque ninguno de los apóstoles vio a Jesús venir. No hay un solo apóstol vivo en la actualidad, a menos de que me informen, por favor, si hay algún hombre de más de 2000 años ahí dando vueltas. Todos se murieron. Entonces Jesús, en pocas palabras, ahí está mintiendo, ¿sí o no? O pareciera eso. Porque las profecías son condicionales. Si los hebreos hubiesen hecho las cosas correctamente y Jesús hubiese muerto correctamente y todo hubiese pasado correctamente, como lo anunciaba la profecía, porque Jesús no tenía que morir en una cruz. O sea, yo sé que venía en el relato bíblico, pero Jesús donde tenía que morir era en el altar de sacrificios en el templo, como el cordero moría cada día y cada Pascua, ¿sí o no? Y tenía que ser asesinado por el sumo sacerdote, no por un romano. Y además su sangre tenía que ser llevada adentro en el lugar santísimo. Pero los israelitas no hicieron las cosas correctamente, y entonces las profecías que vienen en Isaías acerca de el niño que vivirá 100 años y el anciano que no gozará la muerte, etcétera, todas esas profecías no se pudieron cumplir con exactitud como ellos lo esperaban, sino que agarran otra salida y tienen un cumplimiento diferente. Los apóstoles no van a conocer la segunda muerte. Los apóstoles van a ver a Jesús venir en poder en la resurrección. Se cumple de otra forma. Bueno, pues los adventistas como tal, la congregación adventista es el último pueblo que Dios va a levantar y van a ver a Jesús venir, y muchos no gustarán la muerte. La profecía se sigue cumpliendo perfectamente. Pero si nos vamos a que un profeta tiene que profetizar, tiene que decir cosas que se cumplan, el mejor ejemplo de todos es el de Jonás. Dígame en una profecía que Jonás, profeta de Dios porque viene en la Biblia y declarado así, haya dicho y se haya cumplido. No hay, no hay una sola profecía de Jonás. De hecho, la única profecía que hizo Jonás no se cumplió. Jonás dijo, de aquí a tantos días se destruye Nínive. Pasaron los días, Dios se arrepintió porque ellos no quisieron seguir pecando, se arrepintieron, ayunaron, etcétera. Dios no los destruyó y Jonás quedó como si no fuera profeta. Porque cuando el texto dice que lo que dijese el profeta y no se cumpliere, no me está diciendo que si el profeta dice que va a caer lluvia y cenizas sobre las personas buenas que están aquí y no cae, no es profeta. Perfectamente puede ser condicional porque Dios es el que decide. El profeta es solamente un mensajero. El profeta solamente es enviado por Dios y Dios es el que toma la decisión de hacer o de no hacer según su carácter y lo que viene escrito en la Biblia. Ahora, un profeta tiene que profetizar. Vamos a esto. No. Váyanse a los evangelios. Agarren el libro de Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan escribió más cosas. Pero Mateo, Marcos y Lucas, lo único que escribieron fueron esos tres evangelios, ¿sí o no? Sí. Yo creo que me busquen una sola profecía en esos libros. Búsquenme en una sola profecía que haya dicho Mateo. Mateo, ¿qué profetizó? Mateo, ¿qué dijo? Mateo no profetizó nada. Ni una sola profecía hizo Mateo. Marcos y Lucas tampoco. Lo que hicieron fue copiar las palabras de Jesús y escribirlas a su manera. Entonces podemos decir que Mateo, Lucas
y Marcos no fueron profetas. Así que arranquen esos textos de sus Biblias. Un profeta no predice el futuro, no le interesa predecir el futuro, no le importa predecir el futuro. No es el devenir de un profeta. Un profeta lo que le dice a usted es: hermano, está haciendo esto bien, hermano, no está haciendo esto bien. Le muestra el camino al cual seguir. Y eso fue lo que hizo la hermana G. de White. Ahora, ya para terminar, porque yo creo que ya se me fue el tiempo. Sí, dale, hermana. El Evangelio de Mateo. Ajá. Usted dice que Mateo no profetizó. Entonces, Mateo 24, ¿qué fue? Eso no fue profetizar el futuro. Mateo 24, ¿quién lo dijo? No sé. Mateo 24 fue dicho de principio a fin por Jesús. Jesús es el profeta. Mateo solo lo copió. Bueno, quería salir de la duda. Sí. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en el Evangelio de Juan, porque después Juan escribió el Apocalipsis, pero en el Evangelio de Juan no hay una sola profecía. Es más, se los pongo así: prácticamente en el Nuevo Testamento no hay una sola profecía. Ni una. Porque el que me diga, es que profetizaron que Jesús venía. No, suave. Jesús les dijo que venía. O sea, ahí no hay profecía. Ahí es un hecho. Es como que yo le diga: hermana, vengo dentro de 2 días, me espera. Y luego la hermana dice: uy, siento como que Roger va a venir dentro de 2 días. No, eso no es profecía. Se me lo está diciendo. ¿Sí me entienden? Prácticamente el Nuevo Testamento fue hecho así por parte de Dios para que la gente entendiera un principio fundamental. Dios no levanta personas para que les diga a ustedes cómo les va a ir en el futuro. Dios levanta personas para que les diga cómo actuar en el presente, cómo ser, qué engaños existen y qué engaños no existen. En la época de la hermana White, y lo estudiamos cuando vimos el humo que sale del pozo, todas estas doctrinas, todas esas ideologías que nacieron de ahí, que estuvimos aquí repasándolas por meses, todo eso nació en la época de la misma hermana White. Y sí, ustedes me pueden decir: yo tengo la Biblia y solo ocupo la Biblia. Bueno, yo en esta serie que hemos hecho de Apocalipsis y de Daniel, no he usado una sola vez a la hermana White. De hecho, no la voy a usar. La estoy presentando para que ustedes la lean. Pero yo no la voy a usar. No me hace falta usarla. Yo leo a la hermana White, aprendo de ella, busco las cosas en la Biblia y demuestro con la Biblia que lo que ella dijo ahí está. ¿Sí me entienden? Esa es la forma correcta de ver los escritos, porque al fin y al cabo, déjenme explicarles algo, y ya con esto ahí sí es cierto que termino. Palabra de honor. En la Biblia hay muchos libros, pero usted solamente ocupa uno. Y fue el primer libro escrito de toda la Biblia. Se llama el libro de Job. Los agarré en curva, ¿verdad? El libro de Job fue el primer libro escrito de Moisés. Y es el único libro que usted ocupa. Ahí viene el pecado original, ahí viene el Leviatán, habla de Satanás, habla de las cosas celestiales, habla de la ley de Dios. Lo describe todo. Usted no ocupa nada más. Usted con el libro de Job, si yo le diera el libro de Job a una persona, con el libro de Job se salva. Entiende todo acerca del plan de salvación, entiende todo acerca de la muerte de Jesús. Todo viene ahí. Predice hasta el nacimiento de Jesús. Casi que le da hasta una fecha. Todo viene en el libro de Job. Ahora yo les hago la pregunta: la última vez que ustedes leyeron el libro de Job, ¿notaron todo eso? Ustedes ocuparon por lo menos los otros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, para más o menos entender lo que escribió Moisés ahí en Job. Y después de eso tuvieron que venir otro montón chorro de profetas para poder explicar lo que él ya había hecho, y otro chorro más para poder explicarlo, y ya por último tuvo que venir Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios mismo, para venir a explicarle a usted: mira, aquí en este libro de un montón de otros libros escritos por un montón de gente dice esto. Y todos hicieron: era eso. Después de 3000 años de estarle dando a punta libros. Y aún así tuvo que mandar a un montón de apóstoles a que escribieran más libros y más cartas a las personas para que entendieran. Porque la única forma de aprender del ser humano es por reiteración. A usted le tienen que explicar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que usted ya un día dice: ay, mira, si es cierto, yo una vez lo oí. Y déjenme terminar con esto, palabra. El libro de Job, en apariencia, no digo que sea así, pero parece un plagio de un libro de Babilonia que se llama El relato del justo. Y describe prácticamente lo mismo: un hombre que le va mal por estas y estas circunstancias y que todo se le pone en contra.
prácticamente es el mismo libro. Podríamos decir que el primero y la base de todo el resto de la Biblia es un plagio. Pero no lo es, está escrito de forma y con un sentido completamente distinto. Se parece, porque la historia se parece, porque Dios inspira a las personas de forma similar, porque el bien siempre va a ser el mismo, porque los 10 mandamientos no cambian, pero no significa que sea un plagio. Entonces Diosito me los bendiga, tengan una muy bonita tarde y que me los acompañe, Señor. Y la próxima vez vamos a ver profecías que de verdad sí se cumplieron de la hermana White. Porque una cosa es decir, uy, ella la defendemos, la defendemos. No, no, no. La próxima vez vamos a decir cosas que ella dijo que iban a pasar y cosas violentas, o sea, que predijo terremotos, incendios, o sea, cosas fuera de lo normal. Para no solo quedarnos con, ay, mira, la defendemos y ya. No, no. Diosito me los bendiga.